reunión está siendo grabada. Ahora sí, presidente. Bien, en nombre de Dios, la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuenta? Hay cuenta, señor presidente. Vamos. Se ha recibido una carta de la Asociación de Visitadores Médicos de Chile, con que envían una propuesta respecto de la redacción del artículo 101, inciso primero, y del artículo 129p. Luego hay otra nota del presidente de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes y del secretario general de la Unión de Farmacias, señores Héctor Rojas y Alfredo Nebrea, con que solicitan al presidente de la mixta una respuesta a su duda respecto de lo que en su opinión equivocadamente se encuentra en discusión: fijar el precio final de medicamentos al público y no la regulación del precio de venta que determinan los productores e importadores para distribuidores o farmacias. Hay también una nota de la directiva de la Asociación de Profesionales de la Visita Médica, con que expresan que en la decisión parlamentaria frente al artículo 129p está el futuro de miles de trabajadoras y trabajadores profesionales del país, para quienes sería muy importante que se pueda considerar la reciente propuesta de la senadora señora Ebensperger al inciso segundo del artículo 129p de la Ley de Fármacos 2, con lo cual queda claramente asegurado, primeramente, la atención de los pacientes por parte de los médicos y que los visitadores médicos deban esperar a que el profesional de la salud disponga de tiempo para atenderlos, para así permitir la entrega de información científica relevante y oportuna. Finalmente, hay una comunicación del señor Patricio Guzmán, administrador público de la Universidad de Chile, que envía una propuesta para ser considerada en el proyecto de ley Fármacos 2. Uno sería permitir a las familias importar directamente los medicamentos que normalmente no se encuentran en Chile. 2, contribuir con ello a enfrentar el alto costo interno que tienen algunas terapias que determinan empobrecer a las familias afectadas. 3, las diferencias en los costos obtenidos son notables. Hay casos en que un 80% inferior al precio de venta en Chile. El señor Guzmán propone aumentar a $3.000 la autorización para estos efectos de importación, ya que los actuales $500 no permiten importar medicamentos para muchas terapias de alto costo. Y por último, 5, sobre el IVA a la importación, que tiene un alto impacto en el precio final, propone modificar el decreto ley 825, incorporando la 00.26 del arancel aduanero a las exenciones de pago de dicho impuesto al valor agregado. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, no sé llegar a los miembros de la comisión, señor secretario. Está distribuida. Bien, continuamos con los que estaban en la cuenta, presidente. Continuamos entonces con donde habíamos quedado la sesión anterior, en el 101. Las propuestas que recibimos hoy día del señor Junyent parten por el nuevo inciso segundo del artículo 101, que está en un comparado que él distribuyó esta mañana. Ahí empezamos. La propuesta es agregar al artículo 101, ya aprobado en su mayor parte, el siguiente inciso segundo nuevo. En el caso de medicamentos que conforme al registro sanitario tienen la categoría de no intercambiables y solo para efectos de la continuidad de los tratamientos, la propuesta podrá incluir a modo de información, entre paréntesis y a continuación de la denominación común internacional, el nombre de fantasía del medicamento. Quisiera hacer una prevención preliminar, señores parlamentarios, porque la norma habla de que el Instituto de Salud Pública va a inscribir en el registro medicamentos que tienen la categoría de intercambiables, de modo que esta norma debería cambiar el adverbio negativo no de lugar y decir, conforme al registro sanitario, no tienen la categoría de intercambiables, en vez de lo que tienen ustedes escrito en el comparado. Porque lo que se registra es los que tienen la categoría. Y aquí se está estableciendo que los que no la tienen. Fernando, la propuesta perdón. En la pantalla. Presidente, algo previo, una cuestión previa. Perdone, antes que nada quiero darle la bienvenida al señor ministro a esta sesión conjunta y a sus asesores. Gracias por estar presente, ministro. Y una cuestión previa, presidente. Senador y presidente, me imagino, de esta comisión mixta.
Por su intermedio, saludo a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Sí, presidente, muy breve, Diputado reglamento solamente. Que, bueno, posterior a que intervenga el ministro, que me parece muy importante que esté por primera vez en esta comisión, el nuevo ministro de Salud, me refiero, sin perjuicio que ha estado su equipo asesor, y por supuesto con la mejor disposición de escuchar su planteamiento tal vez más global, incluso al alcance que tiene esta ley. Nosotros quedamos pendientes del artículo de los visitadores médicos, la última sesión. Lo tengo consciente, ese diputado. es el que quedó pendiente para partir por ahí. Entonces, me gustaría, posterior a que termine el ministro su planteamiento... Vamos a terminar, que esto es más fácil, que hay acuerdo en todos estos artículos para dedicarnos al 129. Bueno, no sé, presidente, usted establece, bien. Pero ese era el orden que habíamos acordado. Muy bien. Robin, en relación a al artículo que estamos discutiendo, es para que lo aclaremos. De lo que estamos hablando, Fernando, son los no intercambiables cuando se refiere a medicamentos biológicos, por ejemplo, que no se pueden modificar. En ese contexto, solo para los no intercambiables, solo para los biológicos, para que dejemos las cosas en claro, cuando haya que mantener un tratamiento, se permitirá que pongan entre paréntesis al lado el nombre fantasía, pero tiene que ser muy claro eso. No estamos hablando de intercambiable, estamos hablando de no intercambiable, y hace referencia a los biológicos que ya están en tratamiento, porque en esas condiciones los biológicos efectivamente no son iguales uno a otro, y por lo tanto ahí correspondería poder mantener el que estaba aun cuando fuera un nombre de fantasía. Es solo para aclararlo, en ese contexto estamos de acuerdo. Así, de esa forma está redactado. Ya, está bien. Mi duda es cómo inscribe el Instituto de Salud Pública. Si inscribe a los intercambiables y también inscribe a los no intercambiables y especifica eso en el registro. Presidente. Diputado Castro. Sí, a mí me gustaría, como procedimiento, sugerir que escucháramos primero al ministro antes de continuar en el detalle, porque además me parece a mí que el tema de la instalación de la categoría de no intercambiables, dado que no es una categoría que exista actualmente en el Código Sanitario y no es motivo de discrepancia entre las dos cámaras, eso para que ingrese tendría que tener la unanimidad de la comisión. Yo prefiero que escuchar al ministro, escuchar a los asesores sobre este punto, si es que vamos a seguir con este punto, para hacerme un juicio y una claridad sobre el punto, porque es un punto delicado y me parece que requiere un análisis relativamente exhaustivo. Gracias, presidente. No sé, señor ministro, ¿usted quiere intervenir ahora? Sí, no, yo quisiera, perdón, presidente, por su intermedio, de nuevo saludar a todos. No, es que como estaba en otra reunión, que no me dejaban salir, yo quisiera ponerme al día en el sentido en qué están votando en este minuto, porque utilizamos el mismo sistema para conectarnos y estábamos conectados, y mis asesores no estaban conectados en este minuto. Por lo tanto, quisiera, por favor, si me pueden aclarar en qué punto vamos de la discusión. Según, estamos iniciando recién, señor ministro, así que no hay problema. Señor secretario, okay. por favor. Okay. Con mucho gusto, señor presidente. Señor ministro, lo que está en discusión en este momento es agregar un inciso segundo nuevo al artículo 101 sobre receta médica. El inciso que se propone agregar es el siguiente. En el caso de medicamentos que conforme al registro sanitario tienen la categoría de no intercambiables y solo para efectos de la continuidad de los tratamientos, la receta podrá incluir a modo de información entre paréntesis y a continuación de la denominación común internacional el nombre de fantasía del medicamento. Esa es la propuesta que está en debate. Bueno, en este artículo 101, inciso segundo, el caso de que la receta, dice acá, solo tendrán categoría de no intercambiables, se agrega, no sé quién agrega esto, y solo para efectos de la continuidad de los tratamientos, tendríamos que aclarar qué se entiende por continuidad de tratamientos y qué pacientes o de qué forma eso se puede aclarar. Es bien difícil.
que, que eso sea una condición para tener ambas nombres en la receta, que es lo que estoy entendiendo. La receta podrá incluir a modo de información entre paréntesis, y eso estoy de acuerdo, y a continuación de la denominación común internacional, el nombre de fantasía. Yo estoy de acuerdo en general que el médico tiene derecho a colocar el nombre de fantasía, siempre que coloque en primer lugar el medicamento que tiene demostrada su bioequivalencia. Hay que recordar que en Chile no se cumple lo que dice la OMS con respecto al DSI. DSI, por definición, a nivel internacional, es aquel medicamento que tiene demostrada su bioequivalencia. Pero en Chile un grupo grande de medicamentos de laboratorios que pertenecen a una agrupación especial no han logrado demostrar su bioequivalencia. O sea, en Chile todos los medicamentos no son intercambiables con la facilidad que se puede hacer en otros países donde, por ley, cuando uno va a inscribir un medicamento nuevo, tiene que ir con su bioequivalencia demostrada. Por lo tanto, creo que ahí hay que tener el cuidado, porque si no, muchos laboratorios chilenos van a tener que dejar de producir, porque no son DCI por definición. Eso yo quisiera aclararlo. La DCI por definición significa bioequivalencia. Y yo sé que hay plazos para bioequivalencia y que no es barato demostrar la bioequivalencia, pero también estoy de acuerdo que tenemos que tender a eso. Todos los medicamentos en Chile tienen que demostrar su bioequivalencia para que podamos cumplir justamente lo que dice en esta propuesta del artículo 101. Gracias, ministro. Senador Girardi. No, era solo para un poco la pregunta que hace el ministro. De lo que estamos hablando, Enrique, estamos hablando de medicamentos biológicos fundamentalmente, porque en los biológicos no hay ninguna posibilidad de que un biológico sea similar a otro, justamente porque son distintos a la farmacopea química. Y por lo tanto, justamente por esa razón, y pacientes que ya tienen un tratamiento, cuando son biológicos, no corresponde cambiarle el tratamiento porque otro biológico puede que no tenga las mismas características terapéuticas que tiene el que está utilizando. Entonces, por eso se mantiene, en este caso, y excepcionalmente se ha planteado, por lo menos por parte de la discusión que hemos tenido, la posibilidad de recetar el DCI y adicionalmente agregarle, por ser continuidad, un tratamiento que ya viene con un biológico, y frente a la imposibilidad que los medicamentos sean iguales, por su constitución distinta, de ser biológico y no de síntesis química, que se agrega el nombre de fantasía, pero esto es una situación que nosotros ya la hemos discutido largamente como excepcional. Sí, pero es que aquí, presidente, perdón, hay una confusión entonces, porque los medicamentos biológicos o biosimilares, por definición, no son bioequivalentes, o sea, no entran en la categoría de bioequivalencia. No hay bioequivalencia para medicamentos biológicos o biosimilares, como... Por eso que estamos hablando dice, de los no... Perdón, Enrique, por eso estamos hablando, por eso que la definición de lo que estamos hablando dice los no intercambiables. Estos no son intercambiables porque no tienen bioequivalencia, igual que los acuosos no tienen bioequivalencia. Bueno, en ese caso, obviamente que yo estaría de acuerdo en que no hay intercambiabilidad. De hecho, los biosimilares o los medicamentos biológicos, por ejemplo, hasta la heparina cae en ese lugar. Los anticuerpos monoclonales son un montón de medicamentos que no son de síntesis química, como dice el senador Girardi, y yo creo que sería bueno que eso se aclarara de alguna manera, o sea, ponerlo en ese caso en ítem diferentes. Para los medicamentos de síntesis química, obviamente se puede diferenciar la reacción con respecto a los medicamentos biosimilares o biológicos, que además son el futuro de los tratamientos. Y ahí no es posible demostrar similaridad o bioequivalencia porque son moléculas que son de por sí absolutamente diferentes. En el caso de los compuestos químicos son productos químicos que sí se pueden replicar y obviamente que se puede demostrar que hay bioequivalencia. Pero en muchos, en todos los medicamentos biológicos de síntesis no se puede demostrar bioequivalencia.
Presidente. Acá lo que se presidente. está haciendo es que por una excepción se permite el nombre de fantasía. Esto no es lo normal. Y Presidente. eso es lo que está establecido en el artículo. Sí, lo que está establecido acá en esta proposición. Senador Sí, ¿Chaguán pidió la palabra? Sí, presidente. También. Señora presidente, que yo en su oportunidad había señalado, incluso hice reserva de constitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 101, que lamentablemente no llegó a ser parte de esta comisión mixta, pero ciertamente con motivo de la discusión que se está dando respecto del inciso segundo. Entiendo, cuando habla de los productos intercambiables, primero, esa es una palabra que, tal como dijo el diputado Castro, no tiene una definición en la ley, primero. Y segundo, tal como ha dicho también el ministro, los productos biológicos tampoco tienen tienen la condición de ser bioequivalentes. Y tercero, yo creo que claramente, tal como lo sostuve en la discusión inicial en la Comisión de Salud del Senado, ciertamente estamos frente a una norma de carácter expropiatoria en términos de que no se permita que el médico pueda indicar el nombre del fármaco correspondiente, porque claramente tenemos un problema que dice relación con la condición, con el resultado sanitario, con el efecto sanitario que finalmente pueda provocar un determinado fármaco. Y por tanto, vedar que un facultativo pueda indicar un nombre de fantasía, por supuesto, me parece que es expropiatorio, primero, digámoslo, y lo segundo, y yo había hecho reserva constitucional, cuestión que yo además la mantengo, pero además respecto a los productos bioequivalentes y además los intercambiables, tampoco hay una definición clara respecto del mismo, por tanto yo creo que esto requiere un mayor análisis para poder votarlo. Presidente. Diputado Castro. Sí, presidente, para recapitular un poco del momento en que venimos a abordar este artículo. Me da la impresión de que en ambas cámaras ha habido intención de voluntad de que haya una prescripción por DCI en todos aquellos medicamentos denominados bioequivalentes. Y la Ley de Fármacos 1 establece los criterios y hay un conjunto de productos así denominados bioequivalentes, en los cuales no hay ninguna razón para que por esta ley le digamos al cuerpo médico, prescriptor, dentistas, matronas, que además lo hagan por DCI. Esos productos que son bioequivalentes. Me parece que eso se ajusta. Luego, ¿cuáles son las consideraciones para los casos en que eso no sea la única forma de prescribir? Vale decir que aparezca o se prescriba el nombre de fantasía. Señalamos en el texto cuando un producto tenga 3 o más principios activos, que parece razonable porque obviamente son muchas moléculas distintas, no se va a poner cada una de ellas, en fin, es una dificultad. Y por cierto, a mi juicio, para atenernos al Código Sanitario vigente, debiera estar establecido no una categoría de, comillas, no intercambiables, que no existe en el Código Sanitario, sino la categoría de que todos aquellos que no son bioequivalentes, obviamente, pueden ser prescritos también con un nombre de fantasía. Obviamente. Eso porque no se han sometido al proceso. No se han sometido al proceso de bioequivalencia estandarizado desde el año 2012 en adelante. Y por lo tanto, yo en eso creo que la redacción hay que mejorarla y buscar un acuerdo nacional, porque yo intento recoger lo que en las dos cámaras, al menos en la Cámara de Diputados y entiendo que en el Senado también, todos vamos a un DCI. Un DCI, pero ¿a quién le aplicamos el DCI? A los bioequivalentes, por supuesto, está claro. Pero el mundo no bioequivalente, por ejemplo, el de 3 principios activos, o biológico, o todo aquel que no ha sido sometido al proceso por distintas razones, no puede estar en esa categoría y, por tanto, sí puede ser prescrito con nombre de fantasía también. A eso voy, presidente, pero creo que esto hay que unar los criterios que yo creo que no son tan distintos los que pensamos uno de otro. Perdón. Yo quiero hacer solamente un comentario. Me llama la atención que hoy día a las 11 de la mañana se había ratificado estos acuerdos. Aquí el Ejecutivo había dado el acuerdo a esto que estábamos tratando de votar. Y incluso hace 15 días, como el diputado Castro tenía estos mismos antecedentes. Entonces, ¿por qué llegamos a la votación a todo lo que se ha avanzado con los
asesores a encontrar lo malo. La verdad que no me explico para qué entonces se Rabín, reúnen con los asesores. Rabín, pido la Senador palabra. Girard. Mira, lo que plantea Juan Luis ya está resuelto en el cuadro transitorio que ya está votado. Entonces no hagamos de nuevo las votaciones, no hagamos de nuevo las ¿Cuál es el discusiones, no cuarto tiene ningún transitorio? sentido. ¿Ah? Entonces acá lo que nosotros tomamos, mira, Pancho, si tú querís plantear que aquí hay una cosa expropiatoria, aquí lo que hay es expropiación de los derechos de los pacientes que han sido abusados justamente por una normativa que ha sido usada por laboratorio y farmacia para impedir que la gente tenga acceso a los genéricos. Si ustedes quieren mantener esa situación, insistan en lo que están insistiendo, están defendiendo, sí, por favor, están defendiendo justamente lo que los laboratorios quieren. Sí, claro, si esa es la gran discusión, han hecho publicaciones sendas en los principales periódicos del país planteando su crítica al DCI, porque lo que están violentando justamente es el genérico. Cuando nosotros aprobamos la ley de fármaco 1 y cometimos el error de lo que está planteando Juan Luis, de decir, mire, no son intercambiables, no son intercambiables, o son intercambiables solo los que tienen bioequivalencia. ¿Sabes lo que hicieron? Estos delincuentes dejaron de hacer bioequivalencia a los genéricos. Entonces se dejaron de vender genéricos y le hicieron solo bioequivalencia a las marcas propias. Entonces lo que quieren es mantener la lógica de la ley fármaco 1, que es un desastre. Justamente esta ley, yo soy el autor, la hice porque justamente queríamos que no pudieran hacer lo que están haciendo y dejaran de hacer bioequivalencia a los genéricos, porque así dejaron de vender genéricos y solo hicieron bioequivalencia a los de marca. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Entonces, yo le pido a Fernando que lea, por favor, el cuarto transitorio, porque el cuarto transitorio este tema ya lo votamos. Y yo no estoy disponible a abrir la votación de nuevo. Presidente, ¿puedo Perdón, señor ministro. ¿puedo aclararle lo que usted dice? Lo que pasa es que yo me estaba refiriendo solo a lo que se agregó, que yo no lo había visto hasta hoy día, y solo para efectos de la continuidad de los tratamientos. Yo me refería a que no comparto ese agregado. El resto yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Incluso esto pone en peligro la aparición de nuevos medicamentos. Es decir, si aparece un nuevo medicamento para tal o cual enfermedad, va a tener que ir colocando el nombre no específico, en este caso, al cual los médicos tienen derecho, y no estoy de acuerdo. El resto yo lo comparto. Estamos aquí por llegar a un acuerdo. Pero a mí me sorprende esta frase que apareció ahora, ¿no? Esa yo no la había visto, en la que dice, y solo para efecto de la continuidad de los tratamientos. Eso es muy específico y muy extraño. Señor ministro, con el mayor afecto. A lo menos eliminar... Esta redacción está hace 15 días. Pero si para eso está votación, pues, presidente, ¿por qué no proponemos a lo menos eliminar la frase y solo para los efectos de la continuidad de los tratamientos, que es un avance para los efectos de ir abriendo espacio para un acuerdo? Pero, perdón, Rabín, lo que pasa es que cuando las personas usan un biológico por primera vez, no es necesario. Si esto es solo en el caso de los biológicos, por eso que cuando se compran biológicos se compran de manera distinta. Porque cuando hay continuidad de tratamiento, cuando una persona ya empezó con un biológico, tiene que seguir con el mismo. No es así cuando lo va a utilizar por primera vez. Por eso se habla de la continuidad del tratamiento. Cuando hay continuidad de tratamiento, cuando la persona ya empezó con un determinado biológico, tiene que seguir con el mismo. Eso es una norma terapéutica, es parte de los protocolos. Tú no le puedes cambiar el medicamento. Distinto es que si la persona va a tomar por primera vez el tratamiento, claro, ahí da lo mismo. Tú le puedes recetar por DCI el biológico porque es por primera vez que lo va a usar. El problema es cuando la persona ya viene con un tratamiento por biológico, tú no se lo puedes cambiar. Entonces, por eso que la ley está planteada en la dimensión de continuidad de tratamiento de una persona que ya empezó con un biológico, no corresponde y no es bueno cambiárselo. Distinto es si fuera que la persona nunca ha tomado biológico, lo va a tomar por primera vez, ahí tiene que ser recetado por DCI, porque eso es lo que corresponde. Sí, yo me refería, presidente, perdón, esto estaba, pero mis asesores dijeron que no estaban de acuerdo con esto, a eso me refería, y que aparezca en la discusión. Yo no digo que no haya estado escrito, pero se hizo prevención de esta frase, a eso me refería. Pero bueno, lleguemos a un acuerdo. Yo no estoy para bloquear la discusión de la ley ni para bloquear la votación. Podemos llegar a un acuerdo. Me parece bien lo que ha dicho Francisco Chaguán. Presidente.
Ministro, Diputado absolutamente Castro. de acuerdo con usted. Sí, sí, mire, yo no sé si puede leer el secretario, por favor, el artículo 4 transitorio que se habría votado anteriormente, y yo le sugiero, porque por eso, como veo la dificultad en la interpretación, aunque no tan distante, yo creo que esto amerita una conversación más profunda con el propio titular, o sea, con el ministro de París, en una mesa de trabajo directa con él en los próximos días, rápidamente, para despejar esto de una vez por todas, porque no lo vamos a poder despejar ahora, presidente. Le pido, por favor, se lea el artículo 4 transitorio. Señor secretario, por favor. ¿Es posible proyectarlo, presidente, en la pantalla? Sí, mejor sería. Por favor. Señor secretario. Don Fernando está sin audio y yo lo proyecto en la pantalla por mientras. De acuerdo. Ok. Lo que decía en primer término, señores parlamentarios, es que el artículo 4 transitorio de este proyecto no fue objeto de discrepancia. Está aprobado por las dos cámaras. Eso Sí, sí. no impide que una comisión mixta, si lo estima necesario para llegar a un acuerdo, trabaje sobre ese artículo y lo pueda modificar. La propuesta que ¿Cómo trae vamos a hoy- modificar algo que... Tiene que haber hay unanimidad, Fernando. Si está unanimidad en la Cámara de Diputados, en el Senado, ¿cómo lo vamos a venir a modificar acá? La propuesta que se trae hoy día en el comparado que hemos recibido, lo único que hace es agregarle al artículo 4 transitorio, ya aprobado por las dos cámaras y no materia de discrepancia, el siguiente inciso. Asimismo, los medicamentos de formulación acuosa e inhaladores se entenderán para estos efectos como intercambiables mientras no venzan los plazos establecidos en este artículo. Con todo, el Instituto de Salud Pública de Chile podrá declarar a alguno de este tipo de medicamentos como no intercambiables por resolución fundada en el margen terapéutico y seguridad del mismo. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con este artículo, no tenemos ningún problema con el cuarto transitorio. Bien. Con la parte final que se agregó también estamos de acuerdo, así que usted tiene razón, si está aprobado por la Cámara, por el Senado, nosotros estamos de acuerdo. Fernando, ¿lo puede leer entero? Por supuesto. El artículo 4 que ambas cámaras aprobaron dice lo siguiente. Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Salud deberá incorporar en la Política Nacional de Medicamentos una estrategia de intercambiabilidad de productos farmacéuticos y establecer un plan de implementación de la misma, los que deberán ser aprobados mediante resolución del Ministro de Salud. En virtud de dicha política y su respectivo plan, el Ministerio de Salud, mediante decreto, deberá dictar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de publicación de la resolución señalada en el inciso anterior, una nueva norma técnica, a propuesta del Instituto de Salud Pública de Chile, que determine las pruebas a las que deberán someterse los productos farmacéuticos para demostrar su intercambiabilidad. Dicha norma determinará la o las pruebas de intercambiabilidad conforme a la naturaleza de los productos farmacéuticos, entre las que considerará la bioequivalencia, las buenas prácticas de manufactura, tamaño de partículas y la farmacovigilancia, entre otras. Con todo, la implementación y demostración de intercambiabilidad de la totalidad de los productos farmacéuticos que cuenten con registro vigente a la fecha de la dictación de la norma técnica señalada en el inciso anterior no podrá ser superior a 5 años. Todos los productos que se registren con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma técnica referida deberán cumplir con las pruebas de intercambiabilidad para la aprobación del mismo. Para los productos farmacéuticos que deben ajustarse a las pruebas de bioequivalencia para la demostración de intercambiabilidad, el Instituto de Salud Pública de Chile, mediante resolución, establecerá la lista de productos farmacéuticos que sirven de referencia para tal demostración. Ese es el artículo 4 transitorio aprobado por la Cámara y el Senado. ¿A este les parece que lea nuevamente el inciso que se proponía? Sí. Asimismo, los medicamentos de formulación acuosa e inhaladores se entenderán para estos efectos como intercambiables mientras no venzan los plazos establecidos en este artículo. Con todo, el Instituto de Salud Pública de Chile podrá declarar a alguno de este tipo de medicamentos
como no intercambiable por resolución fundada en el margen terapéutico y seguridad del mismo. Bien, don Fernando, voy a proceder a la votación de del inciso que Presidente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, presidente? Sí, presidente. Respecto del artículo 101, si es posible votar separadamente la frase que yo le indiqué, que dice lo siguiente, para tener claridad. Se la repito. La frase que dice, y solo para los efectos de continuidad del tratamiento. O sea, votemos separadamente esa última frase para los efectos para los efectos de que quede con un mejor entendimiento el artículo. Ya, para que no tengamos el mismo problema que el 129, voy a votar. Los que están de acuerdo con lo que como está redactado, votan sí. Y los que están de acuerdo con la proposición suya, votan no. ¿Estamos de acuerdo? Presidente, no vamos a votar, no me va a pedir una votación A y B de nuevo. Presidente. Perdón, ¿sí? ¿Por qué no votamos primero el cuarto? Es que estamos todos de acuerdo. Claro. Presidente, yo tengo una duda. ¿No habíamos votado ya el cuarto? Sí, no, el cuarto está votado. Presidente. No, que le estamos haciendo un agregado. Le estamos votando pero... el agregado. Sí, por favor, perdón. Estamos votando solo el agregado de los acosos, que estamos de acuerdo. Para agregar solo el cuarto, no lo estamos modificando. Por favor. Presidente, por favor. Presidente, le estoy pidiendo la palabra, por favor. Es que no, perdona, ya Víctor, don Víctor. Sí, disculpe, presidente. No, es que para poder intervenir el artículo cuarto, que no tiene controversia entre la Cámara y el Senado, se requiere un acuerdo unánime. Por tanto, previo a la discusión, usted tiene que considerar o solicitar el acuerdo unánime. Yo habitualmente tengo la costumbre de no entregar un acuerdo para abrir la discusión más allá de las controversias de la Cámara y el Senado. Como entiendo que esta es una materia que mejora la redacción, estoy disponible a hacer una excepción, ¿ya? Pero solamente en este caso de reapertura, digamos, de un artículo que no tiene controversia, porque particularmente yo no voy a dejar, digamos, esta premisa de que en cualquier momento podamos volver a ir sobre un tema que ya está resuelto y que no es de la competencia de esta comisión. Así que quiero dejar bien claro, presidente, que excepcionalmente en términos personales doy hoy día la unanimidad, por lo menos en lo que a mí respecta, pero dejando esa salvedad. Gracias. Presidente, lo comparto absolutamente, diputado. Pido la palabra, presidente. Diputado Castro. Solamente para preguntarle al señor ministro y al Ejecutivo en general, si aprobando que yo estoy disponible a aprobar el artículo cuarto, con los agregados que se hacen ahora, me queda a mí la duda razonable si se puede hablar en el siguiente artículo que está en la controversia de una categoría denominada no intercambiable. Quiero ser preciso en eso, porque si se da por sentado que aprobando el cuarto se crea una nueva categoría en el Código Sanitario, a mí eso no me queda claro. Y quiero entender la posición del Ejecutivo sobre este punto, que es decisivo en el tema que viene a continuación, presidente. Doctora, senadora Goich y después el doctor Páez. Había pedido la palabra hace rato, pero yo creo que es bueno ir ordenando para no enredarnos. Nos ha pasado en otras ocasiones en esta comisión, entonces ir despejando. O sea, esto ya está votado, yo creo que hay unanimidad para incorporar lo de los acosos, lo ha señalado el diputado Víctor Torres, pero yo quiero volver un poquito al contexto de lo que nosotros aprobamos cuando hicimos esta discusión. O sea, la bioequivalencia es distinta, es más acotada que la intercambiabilidad. Le estamos dando al Instituto de Salud Pública las atribuciones desde el punto de vista normativo para la intercambiabilidad y se leyó en el texto, ¿no es cierto?, los plazos para eso. Entonces, creo que hay que tener cuidado de no abrir una discusión que está establecida ya en el texto, que está normada y que está clara. Así es. Apoyo. Señor ministro. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho la senadora Goich y dar por zanjado, y lo que ha dicho Víctor también, que le deseo lo mejor para mañana porque sé que se va a intervenir. Yo estoy de acuerdo para ordenar la situación, el cuarto transitorio con el agregado en negrita que veo yo. Sugiero, porque yo no tengo que votar, que
para ordenar la discusión, demos por superado eso y avanzamos hacia el otro que está en mayor discusión. Muy bien. Rabín, la pregunta que le hice... Rabín, lo que pasa es que la duda de Juan Luis está en el quinto transitorio, para que lo veamos y resolvamos el tema, para que nadie quede con duda de que aquí se crea nuevamente un poco y está resuelta la duda de Juan Luis, que a mí me parece importante. Entonces pasemos al quinto transitorio, que es la continuidad de para dejar cerrado el tema. ¿Nah? Yo estoy porque aprobemos el agregado de los acuosos, sin modificar el cuarto transitorio, y pasemos al quinto para que una vez por todas cerremos el... ¿Están de acuerdo con esta? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Señor secretario, entonces... Es unánime. Unánime. Pasamos al quinto. Presidente, 10-0. Quinto transitorio. El artículo quinto transitorio que se propone es nuevo. Es el siguiente. Las disposiciones contenidas en el artículo 101 del Código Sanitario entrarán en vigencia 2 meses corridos después de la fecha de publicación de la presente ley. Dentro de ese plazo, el Instituto de Salud Pública de Chile dictará el listado de referentes al que se alude en el penúltimo inciso del artículo anterior y consignará en el registro sanitario de los productos farmacéuticos su condición de intercambiables o no intercambiables, de acuerdo con lo dispuesto en ese artículo transitorio. Mientras no se hayan actualizado los registros farmacéuticos por parte del Instituto, conforme al inciso anterior, se entenderán para todos los efectos del artículo 101 como no intercambiables todos aquellos productos que no hayan demostrado dicha condición. Cumplido dicho plazo de 2 meses, solo podrán ser dispensados aquellos productos farmacéuticos que tengan la categoría de intercambiables, salvo los medicamentos biosimilares. La demostración de bioequivalencia, en tanto no se dicte la norma técnica a la que alude el artículo anterior, se regirá conforme a las normas vigentes a la fecha del cumplimiento del plazo establecido en el inciso primero. ¿Alguien lo puede explicar, por favor? Ofrezco la palabra. No, presidente, si me permite. Doctor Chaguán, perdón, senador Chaguán. Doctor, ya. Presidente, no, simplemente señalar que como yo tengo reparos respecto de cómo quedó redactado el artículo 101 en términos de la receta del DCI internacional y ciertamente con la posibilidad de establecer la intercambiabilidad en los términos que yo he señalado, que yo creo que va a ser un desincentivo y que vamos a lamentar después, tal como ocurrió con el tema de las investigaciones que fueron incorporadas erróneamente en una tremenda ley que sacamos adelante, la ley Rigarte Soto, y que finalmente significó un retroceso importante en materia de investigación científica en Chile. Lo mismo va a ocurrir respecto a la redacción del 101, particularmente con el trabajo fundamentalmente de los laboratorios, y sin lugar a dudas una norma de carácter expropiatorio, tal como lo señalé inicialmente. Como eso no está en discusión, como eso no está en discusión en virtud de este artículo, en virtud de esta comisión mixta, el artículo que hoy día alude justamente a los plazos generados en virtud del inciso primero del 101. Por lo mismo, yo me voy a abstener justamente de la votación. Ok. Rabín. Bien. Sí. No, un poco para explicar por qué es la duda que tenía el doctor Castro, que si una persona receta un DCI, un médico receta el DCI y va a comprar ese medicamento, si es intercambiable le pueden entregar efectivamente el genérico a condición de que sea intercambiable, o le pueden entregar un medicamento intercambiable o el original. Pero si no tiene intercambiabilidad, solo puede la persona con esa receta RCI obtener el original o obtener aquellos que son intercambiables solamente. Entonces, eso resuelve un poco las dudas que había acá y es lo que estaba planteando el diputado Castro, y que creo que queda bien resuelto. Ahora, lo que tenemos que hacer a futuro es que todos sean intercambiables, esa es la idea, y que tengamos plazo de intercambiabilidad. Muy bien. Entonces someto a votación el quinto Presidente, perdón. Sí, ministro. Yo tengo una duda. Señor ministro. Tengo una duda con respecto
y viene entre comillas, intercambiable o no intercambiable, ¿por qué se habla de bioequivalentes y de intercambiables? Cuando si son bioequivalentes son intercambiables, o sea, son sinónimos. Los que pueden intercambiarse son aquellos que han demostrado su bioequivalencia. Un medicamento que no ha demostrado su bioequivalencia no podría ser cambiado por un medicamento que no ha demostrado su bioequivalencia. Entonces, introducir este concepto de intercambiable o no intercambiable no me queda claro, no encuentro una explicación. Deberíamos usar solo un concepto de bioequivalencia y tender obviamente a la bioequivalencia y decir que mientras no demuestre la bioequivalencia, ese medicamento no podrá ser intercambiable. No veo por qué se introduce ese nuevo concepto de no intercambiable o de intercambiable, cuando intercambiable debería ser, en mi opinión, sinónimo de bioequivalente. El que hace la bioequivalencia y demuestra la bioequivalencia puede ser intercambiable o cambiado por un medicamento de marca, por ejemplo. Desde el punto de vista de los medicamentos químicos, ya para hacer la diferenciación con los biológicos. A ver, lo que pasa, ministro, que yo creo que el concepto de intercambiabilidad es un subgrupo, o sea, es mayor que el de la bioequivalencia. Por ejemplo, los biológicos pueden tener estudios de switch, o por ejemplo, los inhaladores pueden tener estudios de partículas, de tamaño partícula. Por lo tanto, cuando uno está hablando de intercambiabilidad, entiende que uno de los mecanismos de intercambiabilidad, pero no el único, es el de la bioequivalencia. Lo que pasa, por ejemplo, que no le puede aplicar bioequivalencia a los inhaladores, a los acuosos y a los biológicos. No tienen la misma, no es la misma tecnología. Por eso es que el concepto de intercambiabilidad abarca la bioequivalencia, pero es más amplio que la bioequivalencia para otros medicamentos que no tienen el criterio, no pueden demostrarse su eficacia a través de la bioequivalencia. Por eso, presidente, perdón, en ese punto estoy de acuerdo, claro. Los inhaladores, los inyectables, los jarabes, obviamente que no pueden demostrar su bioequivalencia. Pero podrían demostrar su intercambiabilidad porque demuestran que tiene un efecto terapéutico, pero no a través de ese mecanismo. Por eso que es más amplio. No es que fuera Guido, la intercambiabilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a demostrar su intercambiabilidad? Esa es la pregunta. El Instituto de Salud Pública, el ISP, el que tiene que normarlo, que es el texto que leímos recién, que tiene esa atribución, ¿no? Así y es. que tiene que reglamentarlo y establecer la norma técnica. Diputado Castro. Y generar un registro. Lo que pasa, presidente, que, bueno, está bien acercar los puntos conceptualmente y que estemos en este artículo, que es el predecesor del otro, que está más en controversia. Pero yo veo lo siguiente, si aquí queremos darle una facultad al ISP y al Ministerio de Salud, en otras palabras, yo quiero preguntarle derechamente al Ministro de Salud si ellos, en qué situación están para enfrentar una nueva definición llamada de intercambiabilidad o no intercambiabilidad sobre criterios que tienen que resolver en un reglamento para hacer esta nueva categoría. ¿Cuál es la resolución? ¿Cómo lo ve el Ejecutivo esto? Porque eso no, como estamos viéndolo ahora, este artículo, que es bueno verlo ahora, quiero saber, entender exactamente si esto es una sucesión de bioequivalencias que van a seguir en el tiempo, como hemos tenido hasta ahora, o hay algo distinto en la mente del Ejecutivo para efecto de determinar qué es y qué no es intercambiable, que es una categoría que se abre ahora, según lo que se está viendo en este proyecto. Presidente. Presidente. Perdón, senadora. Gracias. Doctora Corsi, perdón, senadora, 10 segundos. Doctora Corsi, ¿usted había pedido la palabra? No. No, ya. Senadora Luz. Sí, presidente, yo, bueno, no soy experta en la materia, pero tengo algunas dudas. Este inciso segundo del quinto transitorio, quisiera preguntarle al ministro si, ¿cuál es la consecuencia que puede traer ese inciso segundo de aprobarse? ¿Podría ser, ¿no es cierto?, que finalmente va a sacar medicamentos intercambiables del mercado? Por ejemplo, ¿qué pasaría con el caso del Sofosbuvir? Me cuesta pronunciarlo mucho. ¿Cuáles son las consecuencias
de incluir ese inciso y de no incluir ese inciso. Bueno, hay dos cosas aquí que quisiera... presidente, le pido la palabra. No, por favor, siga nomás, ministro. Sí. Quisiera primero apoyar lo que dijo la senadora Goich recién, que al colocar o al haber aceptado lo último del artículo 4º transitorio que está en negrita, eso faculta al ministerio, a través del ISP obviamente, a tener un listado de medicamentos que son intercambiables o no ser intercambiables. Y eso obviamente se puede hacer mediante un reglamento. Estoy de acuerdo absolutamente con eso y coincido, ya dije, con los jarabes, PUF y todos los otros. Ahora, lo que está aquí, lo que estaba preguntando la senadora Sperry, que dice, cumplido dicho plazo de 2 meses, solo podrán ser dispensados aquellos productos farmacéuticos que tengan la categoría, perdón, de intercambiables, salvo los biosimilares. Claro, ponemos en peligro a la industria farmacéutica que no sea capaz de demostrar esto, o que no logre demostrar esto y podamos perder alguna cantidad importante de medicamentos, que entre paréntesis, aquellos laboratorios que no han logrado demostrar. Por eso me vuelve a sonar el tema de la bioequivalencia, o que no han logrado demostrar su intercambiabilidad, ya que quieren seguir con esa palabra, van a quedar fuera del mercado. Y esos medicamentos, si ustedes los revisan, son los más baratos, son los más antiguos, son los más que tienen más trayectoria y que se pueden aceptar por otros motivos, o sea, porque no han tenido efectos adversos, porque han tenido efectos farmacológicos positivos siempre, porque no hay registros de problemas con ese tipo de medicamentos. Así que le encuentro la razón. Eso, hablando con la Cámara correspondiente, a lo mejor se le puede dar un plazo mayor, pero 2 meses no van a lograr, yo creo, entrar en el grupo de intercambiables, a no ser que el reglamento que fabrique el ISP sí lo permita, pero eso sería ir en contra de la ley, porque en este caso la ley va a quedar con los 2 meses de plazo. Esa es mi opinión, presidente. Gracias, ministro. Señor Girardi. No, es que es lo que plantea el ministro, está establecido en el 4º transitorio cuando señala que la farmacovigilancia justamente permitiría, en este concepto más amplio, la posibilidad de intercambiabilidad de medicamentos que tienen probada uso terapéutico, los mismos criterios que ha planteado el ministro. Entonces, eso está en el 4º transitorio. Entonces, tal vez, Enrique, yo creo que es bueno que los asesores estén más atentos a la conversación, porque eso está, o sea, lo que tú planteas, que es una duda legítima, está planteado en el 4º transitorio cuando señala que la farmacovigilancia también es un mecanismo a través del cual se puede establecer los procesos de intercambiabilidad. Ahora, ¿por qué tiene que ser un poco más amplio que el concepto de bioequivalencia? Porque, lo decía usted, a futuro los medicamentos que vienen son medicamentos biológicos, y que va a ser, yo creo que va a ser el gran escenario de la farmacopea futura, que no va a ser química, o va a ser cada vez menos química, cada vez más biológica, y va a tener que tener mecanismos distintos a los tradicionales hay que poner esto para el siglo XXI y no solo legislar en la lógica del siglo XX. Por eso que los conceptos que se están usando son un poco más amplios, además no los vamos a definir nosotros la ley. Se le entrega a un ente técnico, que en este caso el Instituto de Salud Pública, como decía Carolina, que va a tener que resolver todo esto. Nosotros no estamos diciendo cómo se tiene que hacer, solo te estamos dando las atribuciones en el entendido cómo va a ir evolucionando los procesos de terapia. Después seguramente vendrán otro tipo de terapia génica y de otro tipo que también a lo futuro a lo mejor requerirán de procesos de equivalencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto está bien resuelto, y la duda que tiene el ministro yo creo que está en el 4º transitorio en el tema de la farmacovigilancia, que está expresamente planteado. Presidente. Senadora Goich, después vamos a votar el 5º transitorio. Sí. Yo quiero entender bien cuál es la aprehensión que tiene el ministro. Si es que el plazo de 2 meses es muy corto. Así es. Porque si es eso, yo le preguntaría por su intermedio cuál es el que considera que es prudente, porque eso es súper razonable, me parece. Lo que no nos parece razonable, ¿no es cierto?, es dejar abierto a que finalmente siga manteniéndose
nulo incentivo a que se hagan los estudios de bioequivalencia para que sean intercambiables, que es lo que pasa hoy y que es lo que yo entendí de algunas intervenciones. Entiendo que no es eso lo que está planteando el ministro, entonces si se trata del plazo, un plazo mayor para que el ISP pueda hacer su trabajo, yo creo que además nosotros lo que tenemos que hacer es con urgencia fortalecer al Instituto de Salud Pública, o sea, creo que eso ha quedado demostrado con el COVID, o sea, hay un rol ahí que tenemos que potenciar, pero ver cuál es la alternativa. Sí, ministro. Sí, presidente, exactamente esa es mi duda, senadora. A no ser que el reglamento, porque parece que Guido también opina eso, a no ser que el reglamento, que tenga que ser el mismo ISP, pueda introducir ahí algún cambio, pero la verdad es que yo estoy velando por la industria farmacéutica global del país, entonces yo sé y me interpreta plenamente cuando usted dice que ese plazo de 2 meses puede ser un plazo insuficiente para que ellos demuestren la bioequivalencia, si es que ese agregado apunta a eso. Si no apunta a eso, apunta a que los 2 meses tiene que ver más bien con el reglamento que pueda establecer el ISP. Obviamente que no tengo problema, pero fijarle 2 meses de plazo, sabemos que eso es imposible, y menos en este minuto en que todos los esfuerzos están dirigidos en otro sentido, y comparto con Guido que el futuro van a ser los medicamentos biosimilares y biológicos, obviamente. Ministro, para su información, ministro, para su información, cuando se le consultó al ISP, dijo que con 45 días le bastaba. Por eso se puso 2 meses. Presidente. Bien. Presidente. Javier, diputado Sí, Macaña. sí, respecto a ese último comentario que usted hace del ISP cuando dijo que 45 días, ¿quién dio esa opinión? No, perdón, que yo le voy a aclarar al senador, el ISP dio esa opinión para fabricar el listado, por eso yo le preguntaba, una cosa es fabricar el listado. Pero de eso estamos hablando aquí. Y otra, bueno, es que eso lo eso, exactamente. No estamos hablando de eso. Presidente. Sí, senadora. Presidente, y yo cuando someta a votación esto, quiero pedir la votación separada de ese inciso, por favor. Muy bien. Bien, vamos con el quinto primero. Secretario. Sí, el señor presidente pone en votación todos los incisos del artículo quinto transitorio, excepto el primero para el que se ha pedido votación separada. Así es. Le pido, por el penúltimo. Presidente, por Diputado favor, muy brevemente. Es lo siguiente, si el Ministerio de Salud, mi aprehensión, lo dejo planteado al tiro, si el Ministerio de Salud no puede garantizar que en 2 meses estén estos productos sometidos al proceso, mi problema es que aquí van a proliferar las marcas, porque la mayoría no va a poder ser terminado en su proceso de intercambiabilidad o no por el ISP. Si esa duda está aquí planteada, yo creo que es razonable plantear otro plazo, no 2 meses, porque si no las marcas para pavimentar su camino. Y obviamente mucho más fácil el incentivo va a estar puesto en que no hagan intercambiabilidad. Y así se receta por marca, presidente. Cuidado con eso. Cuidado. Entonces, yo prefiero ahí poner un punto de atención con lo que se está discutiendo. Y se busque un plazo razonable. Bien. Presidente. Señor ministro, ¿te quería agregar algo? Sí, pues, yo estaba confundido. Pensé justamente que se estaban refiriendo a la bioequivalencia, pero si es fabricar un listado de intercambiables, obviamente que respeto la opinión que dio el ISP. No es que esté yendo en contra de la opinión del ISP. Me parece en ese caso, si es para, como aclaró usted recién y aclaró la senadora Goich, si es para hacer un listado de medicamentos intercambiables, obviamente que lo podemos hacer en 2 meses. Yo malinterpreté o pensé que se estaban refiriendo a la bioequivalencia, ya que están hablando de intercambiabilidad. Pero si es por hacer el listado y el ISP lo aseguró, obviamente que apoyo la opinión del ISP. Gracias, ministro. Sí, secretario. Señor presidente, quería consultar a la señora Benspeyer exactamente cuál es el inciso sobre el cual ella pide división de la votación. Del que estamos hablando, el penúltimo, el que empieza cumplido dicho plazo de 2 meses.
El cuarto inciso. El cuarto, porque a mí no me queda claro que sea lo que dicen que esto es un listado. O sea, lo que usted dice, senadora, usted pide separado de donde, mientras no se hayan actualizado. Dice, cumplido dicho plazo de 2 meses, solo podrán ser dispensados aquellos productos farmacéuticos que tengan la categoría intercambiable. Los medicamentos Ok. ¿Ese y la demostración de bioequivalencia? ¿Los dos últimos? No, solo el anterior, solo el cuarto. Ya. Muy bien. Bien, secretario. ¿Podrían ponerlo en pantalla, por favor? Evelyn, ¿Podrían por favor. ponerlo en pantalla? Presidente, solo decirle que aquí le han dicho al ministro que ese plazo de 2 meses es un listado y no es un listado. Todo el artículo, por favor, eso. Hágalo en pantalla. El señor presidente pone en votación el artículo 5º transitorio, excepto el inciso 4º que se ha pedido votar separadamente. Perdón, el 5º transitorio dice, dentro del plazo de la institución, dictará el listado de referentes. Presidente, con su permiso, estoy hablando del plazo de 2 meses establecido en el inciso 4º. Ese plazo no es de un listado. Exactamente, tiene razón la senadora. Lo hace extensivo ahora una dispensación, no un listado. Exactamente. Es otra cosa. Súbalo un poquito, O sea, ese por favor. tenor literal, presidente. Claro. Parte hablando de un listado el artículo. El quinto. En otro sentido. El quinto. Artículo 5º transitorio, inciso 4º. Cumplido dicho plazo. Ahí. Está en azul. Cumplido el plazo del listado o de los anteriores. Sí. Eso es dispensación, no es listado. Sí, así es. Por eso creo que hay que revisarlo en los tiempos, eso, porque si no, hacer una trampa en cuanto a que no va a ser posible, no es viable. Presidente, perdón. Presidente. Diputado. Sí, si el ministro puede opinar, por su intermedio, sobre, sí, por supuesto. Sobre si en 2 meses el ICP podría dispensar. La verdad que concuerdo con el diputado Castro, que aquí podemos, en el fondo, darle una ventaja a las marcas. Sí. Me gustaría conocer la opinión del ministro. No hay problema, diputado. Señor ministro. La verdad es que con el agregado cumplido dicho plazo de 2 meses, yo manifesté ya mi duda. Ustedes me aseguraron de que solo es un listado y la senadora y Juan Luis Castro opinan que no, entonces... No, inciso 4. Está escrito. El inciso 4 dice... Inciso 4, ministro. Inciso 4. Léalo, secretario. Cumplido dicho plazo de 2 meses. Eso es lo que estamos diciendo. No, inciso 4. Ese es, pues. Solo podrán ser dispensados. Solo podrán ser dispensados. Dispensación. Claro. Aquellos farmacéuticos que tengan categoría intercambiable, salvo los biosimilares. Bueno, eso ya lo dimos por zanjado. Yo pregunté a qué se refieren. Ustedes me dicen, el presidente de la comisión me dice que es solo un listado y que el ISP... Pero aparecen las dudas. Si no es un listado... Ahora lo extiende. Si no es un listado, obviamente, como algunos dicen y otros no están de acuerdo, obviamente que yo no estoy de acuerdo. Si es un plazo para demostrar eso, no es suficiente 2 meses. Vamos a tener problemas graves para... ¿Cuánto cree usted que es suficiente, señor ministro? Por lo menos 6 meses, yo creo, para que los laboratorios puedan entrar en el track de demostrar la bioequivalencia. Eso tiene un costo, son estudios con pacientes muchas veces, son bastante caros, por lo tanto, yo daría por lo menos un plazo de 6 meses. Ok. Pero eso ya lo dejo discutir ustedes. Pero el Ejecutivo puede hacer una enmienda en este momento. Presidente. Eso no es un tema... Bien. ¿Qué opinan de la recomendación del ministro? Ofrezco la palabra. Senador, diputado Castro.
Diputado Castro. Yo propongo que acojamos la sugerencia del señor ministro y en ese artículo se reemplace dicho plazo, porque no va a ser el mismo, sino que cumplido el plazo de 6 meses, en vez de dicho plazo de 2 meses. De modo tal que se acoja la posición del Ejecutivo y así se dé el espacio para que las marcas dejen de ser prescritas como marcas y puedan entrar en las categorías intercambiables. De eso se trata, justamente, y puedan ir por DSI, porque todo esto es vinculante. Eso es lo que yo sugiero, presidente. Presidente, ¿me permite? A ver, yo creo que, Rabín... Sí. No, mira, lo que pasa es que en el cuarto transitorio nosotros ya establecimos el plazo de 5 años para la bioequivalencia. Y hay que tener mucho cuidado con esta redacción porque no vaya a significar que solo después de los 5 años se pueda recetar el DCI. Entonces, la idea que nosotros tenemos es que se tiene que recetar el DCI, a los 5 años todos tienen que tener la bioequivalencia y este plazo es para su listado solamente, para ver cuáles son los que tienen que entrar a este proceso. Pero lo que nosotros queremos dejar en claro, y a lo mejor dejemos pendiente hasta que no tengamos claridad todos de qué es lo que se está discutiendo, porque yo sí concuerdo con Juan Luis Castro que la idea no es darle la posibilidad a las marcas, que justamente lo que queremos eliminar. Es más adelante lo que nosotros vamos a votar es la posibilidad incluso de terminar con las marcas propias o buscar un mecanismo donde las marcas propias estén obligadas a tener registrado un genérico y estén obligados, si quieren vender una marca propia, a hacerle bioequivalencia a la marca propia y al genérico. Pero aquí el gran estafador es la marca propia, que es el mismo genérico que vale hasta 1000% más solo por el hecho de cambiar el envase. Entonces, si quiere, démosle una vuelta más a esto para que propongo lo siguiente. Votamos completo menos este inciso que pidió votar por separado la senadora Luz y lo dejamos pendiente hasta que no clarifiquemos bien la situación. Señor ministro. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con su propuesta y comparto lo que dice el senador Girardi. Si esto es muy peligroso que la marca propia venda a un valor 10 veces superior al genérico del mismo laboratorio, de la misma marca, y que además no demuestran su bioequivalencia. Entonces, creo que es mejor dejar esto y estudiarlo con más calma y redactarlo de forma que quede mucho más claro. No, perfecto. Entonces dejamos pendiente ese inciso y votamos los otros incisos, secretario. Tomo la votación, señores parlamentarios. Dejando pendiente este inciso de los 2 meses. Sí, lo tengo claro, presidente. Voy a preguntar entonces. Perdón. ¿Cómo vota señora Goich? A favor, presidente. Señor Chaguán. ¿Cómo vota su señoría? A favor, presidente. Señor Girardi. A favor. Señora Ebensperger. A favor. Señor Juan Luis Castro. A favor. Señor Celis. A favor. Señor Cristo. A favor, secretario. Señor Macaya. A favor. ¿Y señor Torres? A favor, presidente. Queda aprobado el artículo 5º por unanimidad de 10 votos. Yo también voto, secretario. Pendiente. Son 10 votos con el del presidente, efectivamente. Y queda pendiente el inciso 4º. Rabín, veamos visitadores médicos ahora, por favor. Sí. Perdón. Mejor. No. Sí, veamos visitadores médicos, presidente. Sí. Eso tiene más. A ver, secretario. ¿Por qué va a dejar el 4º pendiente? El inciso 4º. El artículo eso sí. 4º ¿Y el 4º transitorio? Sí. Hay 2 cuestiones pendientes sobre el artículo 101 todavía,
Y alguna de esas no, pero, a ver, pero el artículo cuarto. El artículo 4 transitorio se votó agregarle un inciso final. Exactamente. Sí. Y ese está votado. Sí. Está votado. Así es, presidente. Ya. Ok. Veamos entonces, los visitadores, presidente, mejor. Tiene más acuerdo. Vamos a también a poner en votación el 129. Eso. Para dilucidar de una vez por todas. Pueden leer con la enmienda. El inciso primero del 129, después de la votación ocurrida en algunas sesiones atrás, es el siguiente. Los visitadores médicos solo podrán desarrollar su actividad en los establecimientos públicos de salud ante el Comité de Farmacia o de Abastecimiento, en conformidad a las disposiciones contenidas en las leyes número 19.886 y 20.730. Los directores del establecimiento deberán adoptar las medidas para la realización transparente, no discriminatoria y periódica de esta actividad sin afectar las atenciones de salud de los pacientes. Eso fue votado en sesión anterior. Hay un inciso segundo de este artículo 129p que no se ha votado y que dice lo siguiente. Los prestadores privados deberán publicar toda actividad que desarrollen los visitadores médicos en sus consultas o establecimientos de salud. Presidente. Senadora. Yo había propuesto la semana pasada, y es ahí donde nos habíamos, por toda la confusión que se produjo del AOBEL, de la palabra solo, siempre, la frase a continuación, había propuesto que se votara un inciso segundo. Y ahí quedamos en que eso lo íbamos a ver en la próxima sesión. Exactamente. Entonces, por favor, se puede colocar en pantalla lo que está establecido y la proposición de la senadora Luz. Parlamentarios, yo solo tengo la propuesta de la senadora Luz, la voy a proyectar de inmediato. Exacto, por favor. Pero no tiene, ¿cómo se llama? El original. Esa es. Algo nuevo. Sí, está bien, pero no tiene el texto comparado. El comparado. Tenemos el comparado de la Secretaría. ¿Cuál prefieren que les muestre primero? ¿No se pueden los dos? No. Se puede compartir una pantalla. Resolvamos pero Evelyn, copiar el texto en el comparado, tú eres maravillosa, siempre lo puedes. Puedo leer el 129p, que está en el comparado que prepara la Secretaría, que es el que provocó una discrepancia entre las cámaras. El artículo 129p decía originalmente, los visitadores médicos solo podrán desarrollar su actividad en los establecimientos públicos de salud previa aprobación expresa de la dirección del establecimiento, y solo ante el Comité de Farmacia o de Abastecimiento, según este determine, y siempre en conformidad a las disposiciones contenidas en las leyes números 19.886 y 20.730. Aparte, con todo, las aprobaciones efectuadas por el director del establecimiento deberán ser publicadas en electrónico, así como las visitas efectuadas, todo ello conforme al reglamento. Este artículo fue rechazado en la Cámara de Diputados y eso es lo que origina la discrepancia. Entonces, el inciso primero ya le di lectura. El inciso segundo nuevo que propone la señora Ebensperger es el que está recién en pantalla. ¿Presidente? Sí. Sí, yo la semana pasada, ya que está el ministro, creo que vamos a reiterar algunas cosas. Yo le había solicitado si usted o el secretario podían pronunciarse en relación a si esta indicación no era, como decía el diputado Torres, oblicuamente una manera de borrar lo que ya habíamos aprobado anteriormente. Yo veo las dos y me parece, y más que estar una abajo de la otra, debieran estar al lado en columnas distintas para reemplazarse, porque si aprobáramos lo que señala la senadora Luz en su indicación, claramente el espíritu de lo que aprobamos hace 2 sesiones atrás queda
queda suprimido. Por tanto, respetando la decisión de usted, presidente, y la visión que tenga, tener claro de si esto se va a votar o no, porque yo todavía no lo tengo claro. No, por eso que quería que se colocara en pantalla el inciso que aprobamos y el segundo que está en el comparado. Presidente. Precisamente por eso. Senadora Luz. Gracias, presidente. Bueno, obviamente no comparto lo que señala el senador Crispi, porque yo creo que en la mayoría de la legislación y en distintas materias, ¿no es cierto?, existe una norma general y existen excepciones a esa norma general. Y acá es lo que se ha hecho. Y cuando discutimos el inciso primero, se dijo muchas veces que había distintas razones, ¿no es cierto?, para prohibir que los visitadores médicos pudieran tener esta visita, valga la redundancia, directamente con los médicos, y una que era la que hacía más fuerza era precisamente que muchas veces eso hacía retrasar la atención oportuna a los pacientes, y había también, ¿no es cierto?, algunas consideraciones que eso podía producir algunos hechos no muy convenientes o directamente no ajustados a buenas prácticas. Pero yo creo que también una buena parte de nosotros considera, yo así al menos lo entiendo, que la labor de los visitadores médicos, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos, es una gran labor que a mí al menos me parece relevante que los medicamentos y los dispositivos médicos sean conocidos por los médicos y por el personal médico que va a utilizar en el caso de los dispositivos, y no solamente por un comité, aunque este sea importante, pero yo creo que es relevante que sean los profesionales quienes el día de mañana van a prescribir los medicamentos o van a utilizar esos dispositivos médicos, o los que tengan que determinar que esos dispositivos se utilicen, los que los conozcan. Entonces, si queremos resguardar el debido o la debida atención a los pacientes, si queremos resguardar las debidas prácticas en el establecimiento, hay que buscar la manera como obtenemos ambas prácticas, cómo logramos todos esos objetivos, que no hayan malas prácticas, pero que además se cumplan los objetivos o los buenos objetivos de una labor, en este caso de los visitadores médicos. Y con ese espíritu presenté esta indicación, que es una excepción a las reglas generales, y vuelvo a decir también una discusión que tuvimos la semana pasada, que una resolución fundada, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, no es un mero papel, y cuando no se hace respetando las reglas de lo que significa una resolución fundada, eso trae consecuencias para quien la hace infringiendo las normas. Gracias. Muy bien, presidente. Diputado Víctor Torres. Presidente, también le pido la palabra. Gracias, presidente. Yo voy a reiterar la línea argumentativa que di la semana pasada. Primero, yo entiendo el espíritu de la senadora Ebensperger, no hago juicio o valor respecto de ello, pero sí considero que una norma que sea considerada excepcional, si finalmente se realiza de manera generalizada, termina no siendo excepcional en la práctica, indistintamente que el espíritu de la misma intente que sea una excepción. Y yo lo que planteaba hace unos días atrás es que esto en los hechos podría ocurrir, porque una resolución fundada tiene que cumplir de forma, ¿ya? Y tiene que cumplir una serie de elementos para poder ser una resolución fundada. Eso no significa que no pueda ocurrir que dichos fundamentos sean iguales en todos los hospitales de Chile, y por lo tanto se abra la puerta que en algún momento quisimos cerrar en la discusión del inciso anterior. Por eso que yo he dicho que oblicuamente terminamos reabriendo el debate, no con una intencionalidad, senadora Ebensperger, por su intermedio presidente, sino que como efecto de lo que usted propone. ¿Ya? Y dicho esto, es que hay otro planteamiento de fondo. Yo no critico la labor de los visitadores médicos, en tanto ellos son personas que están contratadas por laboratorios para poder promocionar sus productos y eventualmente entregar información relacionada con ellos. Yo lo que he dicho es que en el ámbito de lo público no puede ser
que la información continua de los profesionales termine siendo financiada por los laboratorios que son privados y no por el sistema público, porque si el visitador médico está haciendo visita médica para poner en conocimiento de una nueva partícula a un médico, está haciendo entonces enseñanza continua, está haciendo formación, está haciendo un proceso que no le corresponde al privado que tiene un interés económico detrás. Entonces se genera obviamente una distorsión. Y es más, el médico en el ámbito de lo público va a recetar aquello que tiene disponible, obviamente, el establecimiento en el que está atendiendo, ¿ya? Por lo tanto, termina habiendo una práctica de intereses que son personales, privados, entre el laboratorio y un médico, que esa prescripción la va a realizar en su consulta privada. Yo no tengo problema que los visitadores médicos vayan a visitar a los médicos en sus consultas privadas con la salvedad que hemos dicho, pero utilizar tiempo de atención funcionaria, pública, para una actividad entre privados, me parece que no corresponde. Eso, presidente. Gracias, diputado. Después de Juan Luis a mí. Bien, diputado Castro, esto está, lo que está aquí es lo que está aprobado, el inciso 1. Yo también le pido la palabra, presidente. Quiero plantear lo siguiente, presidente, en relación a la indicación, ya que esta es la oportunidad. Los grandes peligros aquí, ¿cuáles son y que se han dicho por muchos actores del sistema? Uno es que haya incentivos perversos a la práctica médica, como lo planteó, por ejemplo, el diputado Torres en cuanto a la formación de los médicos en materia de medicamentos, que organizan desayunos, comidas, viajes, todo tipo de prebenda para esos profesionales. Eso, obviamente, estamos en contra. Dos, que trastornen la atención del paciente, que el médico esté en una consulta en el hospital, en el policlínico o en la sala y se meta un visitador, ¿verdad?, alterando la consulta médica y distorsione el sentido de mostrar un producto. ¿De acuerdo? Tres, a mi modo de ver, tiene que haber una mayor homogeneidad en lo público y en lo privado, porque nosotros aquí estamos tratando de salvaguardar una actividad que ocurre en lo público y en lo privado. Entonces, a mí me parece que es un mundo de diferencia, como está planteado en algún momento, me parece en la votación anterior, que yo no estuve de acuerdo y por eso rechacé, que se coloque una prohibición completa, ¿verdad?, en el inciso primero, en lo público, y sin embargo solo se exija un registro de prestadores o visitas en lo privado. Porque los mismos incentivos de la mañana existen en la tarde, pues, presidente. Los mismos problemas de la atención del enfermo existen en una consulta privada o en la consulta del hospital. Perdón, estoy hablando, si me permite, presidente. No me interrumpa. Y por lo tanto, estoy haciendo uso de la palabra, presidente. Pido respeto, por favor. Se pide la palabra en las comisiones. Todos escuchamos, pido respeto en ser escuchado. Después se puede discrepar. Entonces, pero no me interrumpa, por favor, estoy hablando. Entonces, a esto voy con lo siguiente. A mí me parece que el camino para los visitadores médicos no es la prohibición, es la regulación, presidente. Con la regulación, si está en manos de un director de establecimiento, bajo un reglamento que se establezca en el Ministerio de Salud, me parece que se salvaguardan los incentivos perversos, como se aludió al tema del financiamiento de la formación continua, que quede taxativo en ese reglamento, a distorsionar la atención de los pacientes y a que haya también un respeto a los derechos y deberes de los enfermos, sea en la mañana o sea en la tarde, sea en lo público, porque son los mismos enfermos muchas veces. Y en ese sentido, a mí me hace fuerza la indicación de la senadora en cuanto a que permite y establece un marco regulatorio para dispositivos y para el conjunto de quienes van a tener que acercarse al cuerpo médico o de prestadores de salud en un establecimiento y pueda tener reglas claras, que es lo que hoy día no existe. Pasar de la libertad total a la prohibición me parece que es una exageración para este propósito y por eso me parece razonable ir en esta dirección regulatoria de una actividad que es lo mismo que si uno dijera la colusión de las farmacias por culpa de los auxiliares o los vendedores en el mesón de la farmacia. No, es de la industria. Aquí también es de la industria, en este caso laboratorios, pero no de los visitadores médicos. Achacarle esa malignidad a los visitadores médicos me parece que sería un grave error. Gracias. Rabín, te había pedido. Presidente, con el respeto de los colegas, se ha cumplido la hora de la sesión, yo le pido que se levante. Presidente. La señora con barro y... Presidente. Quizás pedir unanimidad para que hable el ministro sobre este tema. Sí, eso sería bueno. O sea, y después pedirle no, pero sí, mejor que venga la próxima vez para que sigamos discutiendo, se nos va a olvidar lo que dijo. Sí, mejor. Que venga la próxima.
Pero es difícil que venga. Que venga más seguido. Es difícil. Démosle la palabra para al menos que pueda hablar este tema. O cerremos las opiniones. Cerremos las opiniones y votamos después. Su micrófono, presidente. Escuchemos al ministro antes de cerrar, sugiero, presidente. Presidente, lo mínimo escuchar al ministro. 12 veces. Alguien dijo que vaya más seguido. Parece Ahí que está, señor ministro. Señor presidente, por su No sé si usted quiere informarse mejor de estos dos incisos y hablar en la próxima sesión o quiere hacerlo hoy día. Yo prefiero, perdón, Rabín, disculpa, ministro, pero si vamos a discutirlo y vamos a votar la próxima vez, mejor que el ministro intervenga la próxima vez. No, por eso, para que se informe mucho mejor, si yo opino lo mismo. Bueno, yo puedo hablar por mí mismo, senador Girardi. La verdad... No, es que, ministro, es que el aporte suyo es importante para el momento de la votación. Déjalo hablar. No, yo estoy porque escucharlo ahora y después, no tengo problema. Muchas gracias. A ver, ya, pues, pongamos orden. Vamos a escuchar al ministro y voy a dar por terminada la sesión. Señor ministro. Gracias, sí, yo, en primer lugar, he asistido 12 veces ya a sesiones parlamentarias de diferentes índoles, incluido la Comisión de Cultura y otras comisiones. Por lo tanto, lo que dice CIPER Chile, de que no asisto, no es verdad. Y alguien dijo ahí para que asista más, también lo escuché. Pero bueno, yo voy a asistir todas las veces que sea necesario. Creo que es mejor discutirlo con más calma, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema, pero quiero fijar un marco general. Yo respeto la labor de los visitadores médicos. Son profesionales y son parte del ámbito de la salud. Son más de 4.000 personas, generalmente mujeres, que no se les puede prohibir su trabajo. Eso es lo primero. Segundo, comparto que estoy en contra de las prácticas, obviamente que son mal utilizadas, y no comparto el darle premios, ni plata, ni viajes, ni lápices, ni regalos a los médicos. Eso, yo mismo, siendo presidente del Colegio Médico, fijé un marco regulatorio. O sea, se pueden fijar marcos regulatorios. Ahora, que esos no se cumplan, porque a lo mejor no tenemos una buena fiscalización, es otra cosa. Pero creo que no se puede tolerar eso, ni tampoco interrumpir el trabajo médico. Por eso me parece muy bien que la visita sea en un horario donde el médico no está atendiendo pacientes. Lo del registro lo comparto plenamente, y puede ser un registro en el sistema público a través de la ley de lobby, y en el sistema privado subirlo a una página web, o que en la consulta o en las grandes clínicas, donde sea, haya un registro de las visitas para que eso se pueda hacer un seguimiento, una trazabilidad, ya que estamos hablando de eso. Pero si ustedes quieren, lo estudiamos con más calma y lo vemos en una próxima sesión. No estoy en contra de aquello. Gracias, presidente. Muy bien, gracias a usted, ministro. Habiéndose cumplido el tiempo correspondiente, se levanta la sesión. Chao. Presidente. Hasta luego, ministro. Chao, chao. La grabación se ha detenido. Hasta luego. Chao a todos.